Bienvenidos, manitas. Hoy voy a decorar esta botella que tiene una forma muy bonita, de una manera muy sencilla, pero que va a quedar preciosa. Y la va a acompañar esta lata. Empezamos. Voy a crear textura tanto a la botella como a la lata. Esto ya me lo habéis visto hacer en algún otro vídeo, pero lo vuelvo a repetir porque me parece una decoración sencilla, rústica, pero que queda muy bonita. Voy a utilizar masilla, tapagrietas y cola blanca. Colocamos la masilla en un recipiente. Yo voy a hacer 3 cucharadas, a ver si tengo suficiente. Con la cola blanca lo que vamos a conseguir es que se nos adhiera este material muchísimo mejor al cristal, ya que es un material no poroso. Y le voy a aplicar 2 cucharadas. Yo lo suelo hacer a ojo. Vamos a conseguir una pasta un pelín más ligera de lo que inicialmente era la masilla y mezclamos. Y ahora la vamos a aplicar en la superficie. Yo voy a utilizar un pincel viejecito. Vamos a ir aplicando una buena cantidad y extendiendo. Con el pincel lo que consigo son unas líneas, una textura marcada con líneas. Pero si queréis otro tipo de textura podéis aplicarlo con la mano o incluso con esponja. Depende de la herramienta, nos quedará de una manera u de otra. Y haremos lo mismo en el lateral de la lata, ni en la base ni en el interior. Y las vamos a dejar secar muy bien antes de continuar. Una vez ya se ha secado, paso una lija fina para pulir toda la superficie, pero sin quitar el relieve que he creado. Paso a sellar toda la superficie. Yo voy a utilizar una imprimación, pero podéis utilizar gesso o pintura acrílica blanca, tanto en la botella como en la lata. Paso a hacer decoupage utilizando estas 2 servilletas de la misma temática. Y lo primero que voy a hacer va a ser rasgar los diseños que voy a utilizar. Para ello voy a utilizar un pincel con depósito de agua, pero un pincel humedeciéndolo en agua también lo podéis hacer. De esta manera, alrededor del diseño queda una pelusita que me ayudará a que se integre muchísimo mejor en la superficie. Retiramos las 2 capas que lleva la servilleta que no están impresas. Aplicamos la cola para decoupage en la superficie, una capita muy finita. Colocamos la servilleta y la sentamos con los dedos. Y para terminar de pegarla, la misma cola por encima del centro hacia afuera. Mientras se me seca el decoupage voy a hacerle una tapa a la lata y una base. Yo voy a utilizar listones, que sabéis que tengo muchos, pero podéis sustituirlo por o bien maderita de esta de balsa de 3 milímetros de grosor, de 2, de la que tengáis. Maderas de caja de fruta también os sirve, o cartón, el cartón que tengáis. Lo primero, hacer una pieza lo suficientemente grande para poder hacer 2 círculos con la medida de mi lata, pegando un listón a otro, con cola blanca de carpintero. Esto me lo habéis visto hacer ya en algún vídeo que otro. Pues ya tengo pegada la pieza, aún no está seca, pero puedo seguir trabajando marcando la circunferencia de la lata. Voy a marcarla 2 veces y voy a cortarla medio centímetro más grande que este tamaño. Pues ya tengo los 2 círculos cortados. Yo lo he hecho con una pequeña sierra eléctrica, pero si utilizáis cartón o maderita de balsa de la finita, con el cúter lo podéis hacer. He cortado también
este otro círculo con maderita de balsa de 3 milímetros de grosor que nos encaje en la tapa, dándole un poquito de holgura. Esta pieza se la vamos a pegar a una de ellas intentando que esté bien centrada. Y lo voy a hacer con cola blanca de carpintero. Dejaremos secar colocándole peso encima. Esta pieza será la tapa. Y como tirador he cogido un aro de estos de madera y lo he cortado a la mitad. Y se lo voy a pegar también con cola blanca. Esta otra pieza va a ser para la parte de abajo de la lata y le voy a colocar 4 patitas. Yo tengo estas medio esferas de madera y es lo que voy a utilizar como patita. Y mientras las piezas de madera se me van secando, pinto el interior con una pintura tiza en el tono aguacate. Podéis utilizar también pinturas acrílicas. Barnizamos las dos piezas antes de seguir decorando. Yo estoy utilizando un barniz en acabado mate. Con una sola capa será suficiente. Esto lo hacemos porque ahora el siguiente paso va a ser envejecer las dos piezas. Al aplicar el barniz, todo lo que le pongamos encima, si nos equivocamos o nos excedemos en producto, siempre nos será más fácil retirarlo. La base y la tapa de madera, una vez ya lo tengo todo seco, voy a darle color. Yo voy a utilizar un tinte para madera, en el tono roble francés. He cortado un par de círculos en cartón finito, delgadito, que voy a pegar en la base de la lata para cubrir esa hendidura que tiene y poder aplicar en más superficie el pegamento que después unirá la lata a la base. Pasamos a envejecer las dos piezas. La lata ya la tengo hecha. He hecho un flotado en la parte de arriba, otro flotado en la parte de abajo. Estoy utilizando betún de Judea. Este es base agua. Podéis utilizar cualquier pintura acrílica o cualquier pátina que tengáis. Y una toallita húmeda que voy manchando con el betún y dando toquecitos para manchar un pelín, tampoco demasiado. Vamos a hacer lo mismo con la botella. Para el flotado humedecemos primero el pincel en agua. Mojamos la puntita en el betún de Judea o en la pintura, lo que estéis utilizando, y extendemos en la superficie. Y vamos aplicando. Y con la toallita iré retirando el exceso. Y si queremos que en alguna de las zonas se vea mucho más el envejecido y remarque más el relieve, pues el betún de Judea con un pincel y lo retiramos con la toallita. Unas salpicaduras en un tono verde y en el marrón chocolate. Aplicamos de nuevo otra capita de barniz. Yo sigo con el acabado mate. Para terminar de decorar la botella, la parte alta, le voy a dar unas cuantas vueltas de cuerda y tenía una etiqueta de madera con esta forma que he teñido y le he hecho también un poquito de decoupage y la voy a colgar aquí, en la parte alta. La botella así es como ha quedado, no le voy a hacer nada más.
Ahora pasamos a terminar la lata. La pegamos a la base de madera. Yo estoy utilizando adhesivo block. Podéis utilizar el adhesivo que tengáis siempre y cuando os aseguréis de que pega bien el metal. Para asegurarme de que quede bien fijo, que no se nos despegue con el paso del tiempo, la misma cuerda que utilicé en la botella voy a pegarla aquí alrededor de la base de la lata. Pues ya está seco y ahora tan solo queda colocarle la tapa y ya tendremos listo este bonito conjunto. Y así es como ha quedado este conjunto decorativo de botella y lata de estilo rústico. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo y si no os queréis perder ninguna idea que os comparto, suscribiros al canal. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!